Empiezo diciendo que a Dios no se lo puede meter dentro de una caja. Y la verdad que esta reunión no estuvo metida dentro de una caja. Dios no hizo cajas para que nosotros nos metiéramos. Somos los hombres los que hemos creado las religiones, los formatos y todo lo que trata de contener a Dios. Pero Dios no tiene una caja específica para que nos metamos en esa y ahí, digamos, sea como sea, sino que Dios respeta mucho nuestra personalidad, nuestro ser, y mientras nuestras formas honren a Dios y dejen obrar a Dios, bienvenidas las formas. Pero hoy fue un formato un poquito especial. ¿Por qué? Porque Dios está presente entre nosotros. El escritor del libro La Cabaña dijo hace poco: el único momento en que encontramos a Dios dentro de la caja es porque Él quiere estar donde nosotros estamos. Nos viene a buscar para sacarnos de la caja. ¿Les gusta? El único momento que encontramos a Dios dentro de la caja es porque Él quiere estar donde nosotros estamos. Él quiere que seamos genuinos, que seamos como somos. Es la única forma que Dios tiene para transformarnos. Cuando somos genuinos, cuando no nos metemos dentro de una caja como para protegernos, aparentar otra cosa y ser simplemente religiosos. Quisiera leer con ustedes en Romanos, dos versículos muy conocidos. Romanos, lo leo de la Biblia para que no crean que lo tengo solamente en el papel. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo? Comprobar. ¿Qué dije? ¿Comprender? Eso comprueba que uno lee palabras enteras y no sílabas, ¿verdad? Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sean transformados mediante la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, dice la versión Reina Valera. Y quisiera conversar un poquitito sobre esto de renovar la mente. Para nosotros entender a Dios, como hablábamos de que Dios no está dentro de una caja, quisiera simplemente hacer una referencia a las distintas formas como Dios se presenta en la palabra de Dios. Las distintas imágenes que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, usan para presentar a Dios. Todos conocemos el Salmo 23. ¿Cómo empieza? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo lo presenta la palabra de Dios a Dios ahí? Como proveedor. Como pastor, ¿verdad? Como proveedor o como pastor. En el Salmo 47, 1 al 2, aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra. A ver, digamos todos juntos: el gran Rey de toda la tierra. Acá nos lo presenta la palabra de Dios como Rey al Señor. Rey pentecostal, ¿no? Bueno, puede ser mi amigo Fabián Rey también. Amén, amén. Fabián Rey, que ustedes conocen, a veces dice: yo soy hijo del rey. Y es verdad, hijo de dos reyes, del Señor y de su papá, que se apellidaba Rey. Podemos leer también
que Dios es presentado en el Antiguo Testamento como águila. En Éxodo 19:4 dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre los pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Bueno, esto es Deuteronomio 32:11. Pero en Éxodo 19:4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. En Oseas 11:10 al 11 lo presenta como el león. El Señor rugirá como león, dice. El león de Judá. Como cordero en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí es presentado como un cordero el Señor. Como roca, lo podemos leer, por ejemplo, en el Salmo 62, 6 al 8. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Lo presenta como una roca, como un refugio, algo firme sobre lo cual estar parados. Lo presenta hasta como una gallina. En Mateo 23:37, Jerusalén, dice Jesús: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Qué hermosa figura del Señor. Como esposo, eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en Cantar de los Cantares, y también Jesús hace esa referencia cuando en Marcos capítulo 2 hablan sobre el tema del ayuno, y él dice, cuando tienen consigo al esposo, no hace falta ayunar. Entonces se presenta como el esposo de nosotros, de la iglesia, ¿no? Y también como hombre, cuando Jesús viene a esta tierra y se presenta como uno de nosotros. Es muy difícil ubicar a un Dios de esa manera para hacerle una imagen, ¿verdad? Hablábamos en la reunión de pastores el martes que quizás fue una estrategia de Dios para que nadie pudiera hacer una imagen de Dios, porque todas las otras religiones tenían una imagen y después reproducían imágenes parecidas, ¿verdad? Las vendían, era todo un negocio. Pero los judíos, ¿cómo iban a hacer una imagen? De un león, de una gallina, de un rey, de tantas distintas imágenes que la palabra de Dios presenta. Era mucho más difícil. Quizás era el plan de Dios para que no fuera tan idólatra el pueblo. Sabemos que cuando se desviaban, copiaban imágenes de otros pueblos, pero no de Dios, porque es muy difícil hacer una imagen de tantas imágenes. ¿Y por qué Dios se presenta de esa manera? Quizás era la forma en que nosotros pudiéramos, en distintas circunstancias de la vida, poder identificarnos con la naturaleza de Dios. Según lo que estemos pasando cada uno, quizás alguna de estas imágenes nos cabe mejor que otras. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Dios, hermanos, lo que necesita y lo que quiere es una relación con nosotros. Quiere relacionarse con nosotros. Eso es lo único que nos transforma. Si uno anda mucho tiempo con una persona, después de mucho tiempo uno empieza a parecerse el uno al otro. ¿Es así o no es así? Yo me acuerdo cuando me casé, qué cabeza dura que era. Yo pensaba que todo lo que yo había aprendido en casa era lo correcto. ¿Les he contado algo de eso?
¿Querés pasar, Liliana? No, se los cuento yo. Ya aprendió. Están preguntando. En casa la ensalada se comía siempre con limón. Adivinen cómo se comía la ensalada en los primeros años de nuestro matrimonio. Mitad con vinagre, mitad con limón. Limón. Era muy dócil. Hasta que el Señor me fue moldeando y hoy la comemos con aceite, con vinagre, con sal, con distintos dressings, con lo que... Así se hace, ¿eh? En Suecia no hay cama doble, no hay king, no hay queen, sino que hay dos camas twin que se juntan. Sí, es así. Tiene distintos argumentos, porque uno es más friolento que el otro, entonces usa una colcha más liviana, y viene ancestralmente cuando las casas no tenían calefacción, ¿verdad? ¿Se consiguen esas camas acá? Y otro de los argumentos es que si alguien se enferma, uno puede separar las camas y el otro está en la punta de la pieza y acá, entonces cuando tose, lo que sea, las casas eran muy cerradas, no había ventilación. Tienen que venir para vivir a Latinoamérica. Entonces, bueno, distintos argumentos. Teníamos un amigo que algunos de ustedes conocen, se llama Aldo Ferro, vivía en Río Cuarto en esa época, tenía una carpintería. Y él me ofreció ayudarme y yo hice la cama matrimonial. Así que cuando nosotros nos casamos, yo hice la propia cama. Qué lindo. ¿Sabe cuántas camas hice? Dos. Por 10 años. Dos con un borde así y en el medio nada, ¿no? Entonces los dos colchones se unían y no se iban para los costados. Hermosa camita, pintadita, las patas barnizadas, hasta que un día me agarró Miguel Ángel Zinc y me pegó una lavada de cabeza. Me acuerdo que Miguel Ángel solía decir en chiste que horrorosa cosa es caer en manos de Keith Benson, decía él, ¿no? Keith Benson era buenísimo, pero de golpe cuando te pegaba justo donde necesitabas, con amor. Y él me dice, ¿y por qué tienes una cama así? ¿Sabe lo que hice? Me fui y me compré una cama, no hay king en Argentina, pero una queen. La barnicé y todo, fui y me compré un colchón entero. Y de ahí en más hemos tenido un solo colchón los dos. Me imagino que si invitara a Liliana acá, ella contaría algunas otras cosas que yo traje positivas también, ¿verdad? Pero el tema es que cuando uno anda con una persona lo suficiente, uno empieza a adquirir cosas positivas en general. Si andamos con personas negativas, por supuesto, nos viene muy bien para los jóvenes, para los adolescentes, con quién nos juntamos, ¿no es cierto? Es tan importante. Pero andar con Dios y poder ver estas distintas características de Dios en distintas etapas de nuestra vida, eso nos puede hacer mucho bien para la transformación de nuestra mente, para la transformación de nuestro conocimiento, porque eso es lo que hace que actuemos distinto. Porque esto es lo que maneja todo lo demás. Si permitimos que Dios tenga una relación con nosotros. Entonces, los que están casados, díganme que no, que son igualitos que cuando el primer día que se casaron. A ver, ¿hay alguno? Un poco más viejo. Un poquito más viejos, ¿no? Y así pasa también con nosotros. Quedamos de acuerdo entonces que Dios no es religión. Nosotros a veces personalmente o también a veces como congregación edificamos ciertos muros para tratar de meter a Dios en una caja y nos metemos nosotros mismos en esa caja, ¿verdad? A veces somos, hablando con Esteban el otro día, que a veces somos mentiras andantes.
porque nosotros personalmente a veces edificamos una imagen que no concuerda con lo que verdaderamente somos. O sea, queremos mostrar a otros algo y utilizamos energía para mantener esa imagen, pero por dentro no crecemos, por dentro somos otra cosa. Y eso también nos frustra. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que se caiga la imagen. Y si se cae la imagen, todo el mundo se entera lo que somos, ¿verdad? Y eso puede pasar a nivel de congregación también. El hecho de que nosotros queremos mantener un cierto estilo y cuando se rompe el estilo como hoy, hay alguno que se siente desubicado o alguno que entra y dice esto es maravilloso, o alguno que entra y dice pero esto no es religión, esto no es lo que yo esperaba, ¿no? Pero pintamos lo más bonito que podemos el frente, lo arreglamos. Y nunca me voy a olvidar cuando se privatizó YPF en Argentina. Vivíamos en Tartagal y había, creo que eran 3.500 empleados basados en la base de YPF en General Mosconi, y despidieron a todos. Entonces hubo gente que recibió 25, 30, 50, había gente que recibió $150.000 en la época del 1 a 1 en Argentina. ¿Y saben lo que muchos hicieron? Cambiaron el frente de la casa. Compraron un auto nuevo y cambiaron el frente de la casa. Pusieron puertas de roble o de cedro muy bonitas y piedras y todo. Era la misma casa atrás, pero el frente lo cambiaron. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. O sea, invertimos mucho en lo que mostramos a los demás. Pero qué lindo debe ser y es ser genuino, ¿verdad? Qué lindo cuando uno se encuentra con una persona que uno se da cuenta que es lo que es. No está fingiendo, no está tratando de mostrar lo que es. Y a veces nos pasa que de alguna manera no nos sentimos dignos. Y es una lucha por dentro, ¿no? Entonces estamos ahí peleando con lo que sentimos, como que ¿será que Dios me acepta como soy? Pero igual estoy en un grupo y tengo que mostrar, y es una lucha. Pero hermanos, Dios obra de adentro hacia afuera, siempre. Siempre obra de adentro hacia afuera en nosotros. Y eso es muy interesante, porque dice en 2 Corintios 6:16 que somos templo del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros invitamos al Señor a venir a morar en nuestro corazón, Él viene adentro nuestro. Él viene y ocupa un lugar en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Se hace uno con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, que honremos ese templo donde Él mora. El enemigo nos trata a veces de engañar diciendo de que nosotros no somos lo suficientemente dignos, que Dios no puede venir a vivir dentro nuestro. ¿Les ha pasado que han recibido visitas sin saber y tienen lío en la casa? Sí. Y los que viven en un condominio que saben que están entrando allá en el portón y entran a acomodar rapidísimo. Bueno, a veces nos pasa así a nosotros también, ¿no? Que Dios, nosotros nos sentimos como que no podemos recibir visita, como que Dios, no somos lo suficientemente santos o dignos para que Dios venga a morar en nosotros. Fíjense, quiero leer con ustedes y quiero leerlo 2 veces, y si lo ponen acá, la tercera lo leemos todos juntos. Lo voy a leer en 2 versiones, en Nueva Versión Internacional y la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. 1 Juan 3, 19 al 20. Es un versículo que lo he leído tantas veces, pero vieron cuando uno lo lee y que de repente hace así y salta. 1 Juan 3, 19 al 20. ¿Lo tenemos ahí? En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene,
Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Amén. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Y aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. ¿Lo leemos todos juntos? En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. ¿Es la misma versión? Que no lo pusieron todavía. Perfecto, Brian. Ahora lo puso. Ya, va de nuevo. Empezamos de vuelta. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Se lo leo ahora en la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Amén. Tenemos un acusador que siempre nos está metiendo la llaga, porque ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Entonces tenemos un acusador que nos está metiendo el dedo en la llaga. Y muchas veces nuestros sentimientos, la nueva versión habla del corazón, esta otra versión habla de los sentimientos, a veces nos dicen que no somos dignos, que somos culpables. Claro que somos culpables. Claro que todos fallamos. Pero dice que Dios es superior a nuestros sentimientos. Y Él lo sabe todo. Estaba hablando del Señor con una persona hace unas semanas atrás y hablando de la culpabilidad y de personas que han cometido actos horrendos. Y entonces este hombre me decía, ¿y qué pensaba yo de fulano de tal? Y yo no sabía la historia. Hay una historia en Colombia de un hombre que mataba policías y hasta que lo agarraron. Me dijo el nombre y todo. Y me dice este señor, cuando todo esto salió a luz, resulta que el pasado de él era que la policía había matado a toda su familia, a los padres y a los hermanos, a todos, había liquidado toda la familia. Y había quedado ese rencor en él y ese deseo de venganza que hacía que todo el mundo lo condenara, por supuesto, porque lo que hacía no estaba bien. Y me pregunta a mí, ¿y vos cómo lo juzgás? Y entonces él me da otro ángulo y me dice, Dios conoce todas las cosas. Dios sabe lo que ese hombre pasó antes. Nosotros juzgamos esto que él hizo, pero Dios sabe qué es lo que lo llevó a hacer esto. ¿Será que Dios pueda tener misericordia de ese hombre de una manera distinta a la que nosotros podemos tener? Dios puede juzgar a ese hombre de una manera distinta a la que nosotros usaríamos para juzgarlo. Porque Dios conoce todas las cosas. Bueno, me dejó pensando. Y la verdad que Dios, al conocer todas las cosas y ser un Dios misericordioso, actúa de una manera totalmente distinta. Y saltando de esa cosa tan traumática a nuestras acciones de hoy, Dios también conoce todas las cosas. Dios conoce nuestra vida anterior, Dios conoce el papá que hemos tenido. Quizás por eso nos muestra todas estas otras imágenes. Los que leyeron el libro La Cabaña, o escucharon hablar a Paul Young, él tuvo un papá muy, muy severo, un papá que no se podía identificar le costó identificarse él con Dios como padre. Quizás hemos tenido una relación así.
Entonces, cuando hablamos de Dios Padre, se nos presenta la imagen de nuestro Padre. Algunos hemos tenido padres maravillosos, otros algunos menos. Pero qué interesante que Dios se presenta de muchas maneras. Y también es tan misericordioso y nos conoce, es superior a nuestros sentimientos. Todos sabemos lo que somos. Por eso que nos sentimos indignos muchas veces, porque uno se mira para adentro y sabe lo que uno es, ¿verdad? Y uno no puede andar vociferando sus debilidades siempre. Hay que tratar de ser lo más genuino posible. Pero al sentir esto, y no necesariamente tiene que ser pecado. Les ha pasado, los que viajamos bastante, pero acá también se encuentran personas pidiendo en la calle, niños pidiendo. En los países latinoamericanos, en los semáforos, niños hasta echando fuego por la boca, haciendo malabarismos, vendiendo alguna chuchería, desde una botella de agua a lo que sea. Y uno los pasa de largo. ¿Y se han sentido un poquito culpables? ¿Alguno? Sí. Y uno no puede ayudar a todos, ¿verdad? Entonces hay cosas inclusive que nos pasan que no son pecado en sí, pero que nos hacen sentir indignos, que nos hacen sentir culpables de alguna manera. El Señor dice que pobres vamos a tener siempre entre nosotros, pero igualmente quisiéramos ayudar a todos, pero no podemos. Pero hay alguien que nos señala, dice, ¿viste lo que no hiciste? Eso es pecado de omisión. Y aunque llevemos $20 de uno cuando andamos en Centroamérica, los $20 se terminan. ¿Y qué pasa cuando terminan los 20? Y viene el chico 21. ¿No? ¿Cómo es en Colombia? ¿Permiten eso o no hay? No, a vos no te permitían bajar el vidrio. No se puede bajar el vidrio de eso. Sí, yo sé, ni abrir la puerta de atrás. Cuando estás caminando por la calle y eso, dirás. Sí. Igual pensando en voz alta, digo, no se puede ayudar a todo el mundo, pero sí se puede ayudar a alguien. Bueno, hay una... Termina en el otro extremo, es decir, no ayuda a nadie. Termina uno no ayudando a nadie y se consuela porque dice, bueno, no puedo ayudar a todo el mundo. Y hay que tener cuidado, es una gran cosa. Hay una frase que dice, nadie puede ayudar a todos, pero todos pueden ayudar a alguien, ¿no? Me encanta esa frase. Nadie puede ayudar a todos, pero todos pueden ayudar a alguien. Y que Dios nos guíe en eso también. Muchas veces me han dicho, ¿y por qué le das? Si después se va a comprar una cerveza. Bueno, es cuestión de él, ¿no? Pero de repente si sentimos de hacer algo por alguien, hagámoslo. Porque es un ser humano necesitado. También si hemos fallado y tenemos sentimientos de culpa porque hemos fallado, hay que reponer, hay que pedir perdón. ¿Amén? Amén. Hay que arreglar las cosas. No hay que hacer borrón y cuenta nueva de acá en más para adelante y después dejar los muertos para atrás. Dios quiere que cuando nuestra conciencia nos acusa por algo específico, vayamos y arreglemos. Me acuerdo muy bien lo que me pasó cuando iba allá por cuarto año en la escuela de agronomía. Teníamos trimestrales de todas las materias del bachillerato más todas las materias técnicas. Entonces los profesores tenían que presentar 6 temarios. Después se sorteaban con preguntas, ¿no?, sobre la materia de esos 3 meses. Se sorteaba un temario de esos y ese era el examen. Y con un grupo de compañeros, uno era amigo de un locksmith, de un cerrajero, y se vino con un llavero, causa gracia, ¿no?, pero las cosas que uno hace en esa etapa de la vida. Yo estaba apartado del Señor y con un manojo de llaves así, y entramos de noche en la escuela y robamos los temarios y nos fuimos a una casa y copiamos todos los temarios, los 6 temarios de cada materia, todo el curso, toda la noche. Y después
En la madrugada nos metimos en la escuela de vuelta, los acomodamos todos. Y después y robamos también las hojas selladas. Entonces hicimos los exámenes y nos sacábamos 10 y 9 en todas las materias. Lo único que hacíamos era cambiar la hoja. O sea, nos daban la hoja sellada y habíamos dicho que si a alguno lo agarraban, bueno, tenía que hacerse responsable por lo que era y romper lo que tenía en la mano. Y teníamos un profesor de matemática bien bicho. Y él caminaba por los pasillos así, venía. Y uno de los compañeros había hecho lo que llamábamos en Argentina un machete largo, así, con todas las preguntas, ¿no? De cada una de las 6 hojas, las respuestas. Y estaba copiando abajo de la mesa, así. Y este profesor Galeto lo vio y le dice: ¿qué tiene en la mano? Bon Giovanni, dice. Y Bon Giovanni agarró y empezó a romper el machete. Y el profesor juntó todos los papeles y unos días después, sobre tape, había armado todo el rompecabezas del machete. Y estaba cada pregunta de la que él había hecho en uno de los temarios. Y nos empezaron para colmo, el rector de la escuela, el doctor Irusta, era abogado. Así que nos empezaron a interrogar uno por uno y todos negábamos todo y echaron a uno del curso por esto, ¿no? Y cené con él ahora porque nos juntamos los de la promoción cuando estuve en Argentina, nos acordábamos de esto, ¿no? Lo echaron y perdió un año en la escuela. La cosa es que yo me caso, pasan como 3 años. Y yo había ido a la escuela, inclusive había hablado con Irusta, me dio permiso. En esa época salió el Nuevo Testamento de Dios habla hoy. Yo repartí Nuevos Testamentos y hablé de Cristo en los distintos cursos y todo. Hasta que un día me acordé de esto y la conciencia me empezó a remorder, que era algo que yo no había arreglado. Así que lo llamé por teléfono al doctor Irusta. Vivía en un 10º piso, me acuerdo, a 1,5 cuadras de la plaza, y le pregunté si podía ir a la casa. Y un poquito sorprendido me dijo que sí. Así que fui, y después de saludarnos le digo: mire, yo vengo a confesarle algo. Y lo que yo le confiese, si usted tiene la libertad de sacarme el título si quiere, porque lo que le voy a confesar es grave. Y le cuento. Le digo: yo participé en el robo de los temarios, ¿se acuerdan? En 4º año. Sí, me dice. Bueno, me digo, yo participé en eso. Y de paso le voy a confesar otras cosas. En el campo también robé huevos, distintas cosas, porque era un campo experimental. Teníamos avicultura, teníamos distintas cosas. Y a veces robábamos. Si estábamos en avicultura y había ponedoras, sacábamos 4 o 6 huevos y los poníamos dentro de una latita, hacíamos un fueguito en invierno y pelábamos los huevos. Parece gracioso, pero era robo. Entonces le dije: mire, a partir de los 18 años yo conocí a Jesús y esto me pesa, ¿no? Le confesé un par de cosas más también. Y por supuesto él reaccionó bien, porque si no, le hubiera empezado la historia de otra manera. Y me felicitó. Le digo: no hay nada para felicitar, doctor. Y me dice: no, te felicito por el camino que has... nunca te apartes de él, me dice. Y fuimos muy amigos hasta que murió después, hace un poquitos años. Pero ¿saben cómo salí yo de ahí? Volando salí. O sea, yo parecía que no pesaba nada. Bueno, no pesaba mucho en esa época. Me casé con 69 kilos y me ven ahora como estoy, ¿no? Pero yo salí, parecía que tenía alas de ese lugar. Cuando nuestra conciencia en realidad nos muestra algo, es hora de actuar. Pero actuar hacia el Señor, no hacia atrás. No decir: yo tengo esto, yo no soy digno. Porque Dios
conoce las cosas. Dios es misericordioso. Dios es amoroso. Dios no mandó a Jesús a condenar al mundo, sino a salvar al mundo por medio de él. Amén. Dice Romanos que no hay ninguna condenación. Romanos 8, del 1 al 2. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Esa es nuestra condición. En Romanos 5:1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra condición. Esa es nuestra condición. Y eso hay que tenerlo en cuenta en este proceso de transformación que tenemos. Esa es la base de nuestra transformación. Y a veces hay que recordarlo, porque el enemigo viene cada tanto. Y dice la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy: por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Fíjense cómo Dios puede cambiar nuestras vidas, nuestra situación en nuestras vidas. Y ya voy terminando, hermanos. La cruz fue el ejemplo más cruel de ejecutar gente, inventado por nosotros, los seres humanos. Pero fíjense, hablando de relación y hablando de Jesús, que Dios mismo se subió a esa cruz, que era una herramienta de tortura ideada por nosotros, y de esa manera destruyó el pecado y destruyó la muerte. Fíjense que ese símbolo de tortura, de muerte, Dios de alguna manera lo pudo transformar. Ponete de pie, Liliana, y mira al público. Hoy me dice: ¿te gusta la cruz que tengo puesta? Gracias, Liliana. ¿Quién te lo regaló? Yo lo compré. Está bien. Pero ese elemento nosotros lo tenemos en muchas iglesias. Lo tenemos ahí. Bueno, lo tenemos acá, pero en muchas iglesias está colgado, ¿verdad? Algunas vacío, a veces lo tenemos también en el frente de un púlpito, lo tenemos colgados en nuestros cuellos. Dios pudo transformar un elemento de tortura en algo que nosotros respetamos y por supuesto que no lo veneramos ni lo adoramos, pero algo que para nosotros significa mucho. ¿Cómo no va a poder transformar? Simboliza la salvación. Simboliza la salvación. ¿Cómo no va a poder el Señor transformarnos a nosotros? Si pudo transformar un pedazo de madera en algo que tiene tanto simbolismo, ¿será que Dios puede transformarnos a nosotros? Amén. Transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Pongámonos entonces a disposición del Señor. ¿Está listo la música ahí como para ponerla? Cuando yo les diga. No nos desanimemos entonces mirándonos adentro, sino animémonos mirando a lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Fíjense, para terminar, Romanos 8, 31 al 33. ¿Qué diremos frente a esto? No lo pongas, buscando más la música. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Amén. Amén. Qué palabras preciosas. Escuché una canción y la copié para que todos podamos verla.